Parte 1, capítulo 2, se titula ¿Qué es la humildad? Cuando cursaba una clase de teología en el 2010, quedé abrumado al constatar mi orgullo en cada área de la vida, espiritual, personal y ministerial. Estaba en todos lados. Mi profesor, quien con los años llegó a ser uno de mis mentores, me dijo, el orgullo es invisible, pero evidente. Era como si la luz de Dios en su palabra hubiera atravesado mi alma. El Señor abrió mis ojos y no dejaba de ver orgullo, vanidad y egocentrismo en mí. Semana tras semana, en esa clase, Dios, en su gracia dolorosa, como la he llamado, me enseñó un poco de la profundidad de mi orgullo. R.C. Sproul llama a ese tipo de quebrantamiento la misericordia severa. Entonces en mis oraciones comencé a clamar, hazme humilde, Señor, hazme como mi humilde Redentor. No sabía qué era la humildad, pero sí sabía que la necesitaba con urgencia. No sabía qué era la humildad, pero podía reconocer su aroma y su forma en la vida de otros hombres piadosos. Así que me acerqué a algunos de ellos para conversar del tema. Sin embargo, sucedía algo muy misterioso cada vez que lo hacía. Ninguno se consideraba humilde. Con mucha razón Charles H. Spurgeon escribió, yo creo que sinceramente que entre más gracia tenga un hombre, más sentirá su falta de gracia. Como también afirmó el autor Jerry Bridges, los creyentes que están en crecimiento reconocen cada vez más el pecado en sus vidas. Son más conscientes y sensibles al pecado que está en ellos. En esa clase, por primera vez comprendí en parte lo que significa el quebrantamiento. No sabía qué era la humildad, y estoy seguro de que sé muy poco aún, pero comencé a buscarla, desearla y anhelarla intensamente. Si al leer esto te sientes de la misma forma, la buena noticia es que nunca es tarde para aprender y cambiar el rumbo. Necesitamos depender del Señor y cada parte del proceso, saber qué es la humildad y cómo debemos ponerla en práctica, de tal manera que vivamos vidas que honren a nuestro Dios y que sean de edificación para la iglesia y para todos los que nos rodean. Una definición. La Escritura habla con claridad acerca de la humildad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, una de las palabras hebreas que se traducen como humildad significa humilde, modesto, o sea, relacionado con la humildad y falta de presunción u orgullo. Otra palabra, sapel, quiere decir humillado, o sea, estar en un estado de bajo estatus implica que el objeto humillado ha sido derrotado o está en necesidad. Ser llevado a un punto bajo, derribado, o sea, que alguien criado en una posición elevada sea traído a una posición baja. Estar a un bajo volumen de sonido. Por otra parte, las palabras griegas para hablar de humildad en el Nuevo Testamento concuerdan en significado con las que se usan en el Antiguo Testamento. Una de ellas, el griego tapeinos, y sus derivados significa bajo, abajo, pobre, humilde, en sentido negativo, aunque, como clarifica June Hunt, en el Nuevo Testamento la humildad casi siempre tiene una connotación positiva, pues comunica bajeza en el buen sentido, o humildad de mente. En otras palabras, la humildad es exactamente lo opuesto al orgullo. La humildad bíblica es mucho más que actos aislados específicos como pueden también tener los inconversos, sino más bien una virtud espiritual e interna con la que vivimos hacia Dios y hacia otros. No es algo forzado, es parte del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Por eso somos llamados a andar por el Espíritu, Gálatas 5:16, o en otras palabras, a vivir por el Espíritu, Gálatas 5:25. Debemos caracterizarnos por ser mansos, evitando hacernos vanagloriosos, Gálatas 5:26. La humildad es una virtud piadosa en la cual debemos andar. Debemos vivir y obrar con una actitud de bajo volumen de sonido. No en vano se dice popularmente que las carretas vacías son las que hacen mucho ruido al andar. La humildad implica un aspecto de sacrificio y entrega activa de cada individuo. Andrew Murray
llega al corazón del asunto. La humildad no es ya una actitud o una virtud como las otras, es la raíz de todas. Porque solo ella asume la postura correcta ante Dios y le permite a Él, como Dios, hacerlo todo. Esto implica una rendición completa, reconociendo nuestra posición delante de Dios. Por eso D.A. Carson afirma que pobreza de espíritu no es carecer de valor, sino reconocer nuestra bancarrota espiritual. En otras palabras, al igual que el orgullo es la raíz de todos los pecados, la humildad es la raíz de toda justicia. No es que si vivimos en humildad no valemos nada, sino que vivimos sabiendo que nuestro valor y propósito vienen de aquel que nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Todo comienza ahí. Entramos en la justificación admitiendo nuestra bancarrota, pero crecemos en la santificación con la misma postura, como el mendigo que estira la mano vacía. La humildad la humildad reflejada en otros. Durante el año en que cursé la clase de teología que mencioné antes, seguí en mi búsqueda de respuestas en cuanto a la humildad y me encontré con algunas impresionantes expresiones de humildad en la Biblia. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. 1 Corintios 4:13. Los hombres que dijeron estas palabras eran verdaderamente humildes, pero no tenían un concepto así de ellos mismos. Comentando acerca de 1 Corintios 4:13, Leonard Ravenhill escribió lo siguiente: el hombre que se ha llamado a sí mismo la escoria del mundo no tiene ambiciones, por tanto no tiene nada de qué estar celoso, no tiene reputación, por tanto no tiene nada de qué defenderse, no tiene posesiones, por tanto no tiene nada de qué preocuparse, no tiene derechos, por tanto no puede sufrir agravios. Bendito estado, ya está muerto, por tanto nadie puede matarlo. Seguí leyendo libros, biografías y testimonios de pastores que admiro y encontré lo mismo por todas partes. Los hombres verdaderamente humildes no se consideraban humildes. Sabían que por sí mismos no tenían nada que ofrecer. No había nada bueno en ellos y se sentían profundamente necesitados de su Salvador, tal como los siguientes ejemplos lo evidencian. Cada vez que me acuerdo de mis pecados, me siento apenado. Mi hombre interior los detesta profundamente. Ahora lloro por mi corrupción. John Knox. Si me pongo a examinar de cerca y con rigor lo mejor de las cosas que ahora estoy haciendo, descubro algún pecado en ellas. John Bunyan. Me siento forzado a confesar que hasta de mi arrepentimiento me hace falta arrepentirme. Hasta a mis lágrimas les hacen falta ser lavadas en la preciosa sangre de mi Redentor. George Whitefield. Ay de mí, porque soy inmundo en mi interior. Ay de mí por lo orgulloso, egoísta, hipócrita que soy. David Brainerd. Ahora siento mi propia maldad y la corrupción de mi corazón aún más profundamente que durante el tiempo anterior a mi conversión. Jonathan Edwards. ¿Cómo es posible que todos estos grandes hombres de Dios se vieran así? Eran santos hombres de Dios de lo que hemos aprendido tanto y a quienes admiramos tanto. Todo esto me hizo ver y entender que precisamente la clave de la humildad es verse a la luz de la gloria de Dios. Delante de Él, todo toma la perspectiva correcta. Ante su santidad, su grandeza y su gloria, no hay nadie que se compare a Él. Ahí se acaban los sentimientos de arrogancia y grandeza. Aun y cuando no sintamos nuestra falta de humildad, lo más seguro es que no somos humildes. Siempre habrá falta de humildad, orgullo en nuestra vida.
En palabras de Jerry Bridges, el hecho de que le demos tan poca importancia a la humildad debería ser que nos humilláramos hasta el polvo delante de nuestro Dios glorioso y lleno de gracia. Por eso, debemos exponernos de forma deliberada ante el Señor y su palabra, para que nuestras vidas sean alumbradas adecuadamente y podamos ver cuán miopes somos en ocasiones. La santidad, la gloria y magnificencia de Dios harán que quedemos en evidencia. Solo el quebrantamiento abrirá el sendero de la humildad. Ciertamente, el grano de trigo debe caer en tierra y morir. Juan 12:24. De otra manera, no dará el fruto que el Señor desea. Por otro lado, tal como sucede con el orgullo, difícilmente alguien afirmará ser humilde. Sin embargo, muchos pueden creerse humildes y darse a la tarea de identificar orgullo o falta de humildad en otros, pero no en ellos mismos. El libro de Proverbios puede servirnos de advertencia. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. No podemos ser humildes por nosotros mismos, necesitamos a Cristo. Volviendo al año 2010, en medio de ese viaje espiritual en la clase de teología, después de varias conversaciones con mi profesor mentor y muchos momentos a solas con Dios en su palabra, llegué al corazón de esta lucha. La humildad es una persona en mí. Yo no puedo ser humilde por mí mismo. Simplemente no puedo por mí mismo producir, vivir o andar en humildad. Necesitaba y sigo necesitando a mi Señor y Salvador. La humildad no es una virtud natural del hombre. Las Escrituras señalan que somos orgullosos por naturaleza. Marcos 7:22-23, Romanos 1:29-30, Segunda de Timoteo 3:1-2, Primera de Juan 2:16, Primera de Pedro 5:5. Esto quiere decir que la humildad no nace con nosotros. Por eso nos resulta tan difícil ser humildes. El pecado nos hace orgullosos, no humildes. Como se mencionó antes, la humildad no tiene que ver con actos particulares que incluso los no creyentes tienen de vez en cuando, sino que se trata de una vida caracterizada y marcada por la humildad. Esto incluye afectos, motivaciones, deseos, acciones y obras externas. Y esto es algo que solo Dios puede hacer en nuestra vida. La humildad genuina, no falsificada, es una vida expresada, es la vida de Cristo expresada por medio de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los regenerados. No es una vida propia, no es un fruto propio. Ese poder es el que produce, tanto de manera interna como externa, la virtud de Cristo en nosotros. Tal como expresa Ian Thomas, estar en Cristo, eso es redención, pero que Cristo esté en ti, eso es santificación. En Colosenses 1:27, Pablo afirma que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Andrew Murray lo expresa diciendo, la plenitud del Espíritu Santo es esta, Jesucristo en su humildad y viniendo a residir en nosotros. La humildad genuina es una vida expresada. No hay atajos. El secreto es uno, mirarse a la luz de Dios y ver cuán insignificantes que somos ante su esplendor. En la luz de Dios vemos la luz. Salmos 36:9, Isaías 6:3-5, 1 Juan 2:5. La humildad no solo tiene implicaciones hacia Dios. La prueba de la presencia de humildad hacia Dios tiene efectos comunitarios y externos. La humildad es una actitud voluntaria de bajarse a servir, de honrar y considerar a otros por encima y primero que a uno mismo. ¿Cómo puede emanar la belleza de la humildad de Cristo y su piedad en nosotros? Dios tiene que abrir nuestros ojos y convencernos de la putrefacción de nuestras almas. Solo así, por la obra del Espíritu Santo, andaremos por un camino de vida con aroma y quebranto, pobreza de espíritu, llanto, confesión, arrepentimiento y bajo volumen. La humildad es Cristo en nosotros. Conclusión. La humildad cristiana es una disposición o actitud interna continua hacia Dios y hacia otros. No son acciones aisladas
tonos de voz o manera de vestir. Es parte del fruto del Espíritu. Es una actitud que comienza cuando, frente a la luz de la gloriosa perfección de Dios, nos vemos tan necesitados como mendigos, pobres y sin nada que ofrecer. Al vernos así, nuestra única esperanza es caminar en dependencia del poder del Espíritu de Dios, quien, como fruto, no como meta, produce la vida y carácter de Cristo en nosotros. Por eso puedes correr a Él y admitir la vergonzosa vanagloria. Clama por la ayuda que necesitas. Tu Salvador está cerca y Él está dispuesto y es capaz. En mi clase de teología aprendí que ese solo fue el comienzo. Sigo en el mismo camino de verme, sentirme y saberme orgulloso. Siento esa pudrición. Sin embargo, aprendí que es Cristo en mí la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Aunque sigo sintiendo el podrido orgullo que invade mi matrimonio y mis relaciones interpersonales, ahora puedo verlo, confesarlo y correr a Cristo cada día para que Él me dé lo que yo no tengo y lo que yo no puedo producir. Con base en lo anterior, ahora podemos gozarnos al saber que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto, nos gloriamos más bien en nuestras debilidades para que el poder de Cristo more en nosotros. 2 Corintios 12, 9 al 10. La humildad es la vida de Cristo expresada en mí en dependencia y poder del Espíritu Santo. Amén.